Vamos a continuar y pues bienvenidos a nuestra clase de ética ministerial. Vámonos al libro, vamos al capítulo número 3. Vamos a entrar de lleno. Lea conmigo Efesios 5:18 de nuestro capítulo 3 de ética ministerial. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu. Fíjense, hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una instrucción, una negativa, ¿verdad? Una prohibición, que no nos embriaguemos con vino. Y tenemos, al contrario, algo que puede suplir la embriaguez, y dice que es la llenura del Espíritu. Ahora, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con mi temperamento? Hemos visto que todos los temperamentos, los 4, tienen fortalezas, pero también debilidades. El problema es de que el temperamento en la naturaleza caída siempre va a sobresalir más las debilidades que las fortalezas. Ese es un problema que tenemos serio. Entonces, cualquier temperamento controlado por el Espíritu Santo, cualquiera de los 4, controlado por el Espíritu de Dios, por la llenura del Espíritu de Dios, va a manifestar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre y sobre todo también dominio propio. Entonces, es bien importante que el Espíritu Santo esté involucrado en mi temperamento. ¿Recuerdan qué es el temperamento? Vamos a recapitular rápidamente. Temperamento es la mezcla genética de mis padres, que al concebirme a mí, se va generando lo que es la programación básica, ¿verdad? Que está ubicada en 4. Puede ser melancólico, flemático, sanguíneo o colérico, que obviamente somos una mezcla de ellos. De este temperamento surge algo que se llama carácter. Este carácter se va formando de acuerdo a varios aspectos: la cultura, la sociedad, los padres, la religión, la moral, la escuela, etc. Va a ir formando un carácter. Y tenemos una tercera cosa más, que es la personalidad. Esta personalidad es la parte externa, lo que manifestamos ahora sí como sociedad, en una sociedad general, que puede o no ser genuino. Puede ser algo falso, o puede ser algo genuino, o puede ser algo mitad y mitad, medio sancochado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo con mi temperamento? De que Él puede ayudarme a controlarlo. Ahora, ¿por qué ser lleno del Espíritu Santo? Sería nuestra siguiente pregunta. Porque cuando tú y yo recibimos al Espíritu Santo, pero la llenura, no el bautismo, la llenura, cuando recibimos la llenura del Espíritu Santo, va a traer una estabilidad emocional en nuestras vidas, que es tan necesaria. Si podemos encontrar personas dentro del mundo cristiano que son personas inestables, pueden ser básicamente 2 factores: un problema médico o un problema espiritual, que no es un asunto de demonios, es un asunto de que tú no estás lleno del Espíritu Santo. Y vemos tus emociones a todo lo que dan. ¿Ok? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, las 9 fortalezas temperamentales, que son el fruto del Espíritu, lo estamos utilizando en ese término, 9 fortalezas temperamentales, que ya las mencioné, van a ser parte dominante. Recuerden, una persona, el temperamento sin Dios, lo que va a aflorar son sus debilidades. Una persona llena del Espíritu Santo, lo que se manifiesta, lo que aflora, son sus fortalezas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ellas, si tenemos el tiempo. Así es que lo que es importante que entendamos es que el temperamento va a seguir siendo el mismo. El temperamento no va a cambiar. Lo que sí va a haber un efecto, un cambio, son en nuestras debilidades. Estamos hablando de temperamentales, no otro tipo de debilidades.
Esas son importantes. Por eso es que el Espíritu Santo puede cambiar un corazón que esté depresivo, sombrío, acongojado, un corazón que esté bien chafa, a un corazón agradecido, a un corazón lleno de alabanza. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué sigue? Poder para testificar de Jesucristo. ¿Ok? ¿Por qué estamos hablando ahorita del Espíritu Santo y la llenura, la importancia y todo ese asunto? Porque nos va a dar poder para testificar de Jesucristo. Hay muchas personas que no van a creer a las historias bíblicas. No lo van a creer. Es más, hay personas que leen libros que su filosofía, o su historia, o su leyenda, a lo mejor cuenta cosas más extraordinarias, aparentemente, que la Biblia misma. Pero lo que sí la persona no puede rebatir, no puede refutar, es ver una persona transformada por el Espíritu Santo. Cuando una persona ve a un hombre transformado, a una persona que era de una manera y ahora se comporta de una manera completamente diferente, no hay nada que pueda refutar y que le pueda comprobar que tenemos un Dios vivo, real, pero sobre todo que es transformador. ¿Ok? ¿Han conocido ustedes gente, como ya se los había comentado otra vez, que tiene la capacidad de hacer milagros, prodigios o cosas tremendas, dones, etcétera, manifestándose, pero que no tiene un carácter transformado? La gente lo rechaza. Podemos tener todos los dones operando, pero si no tenemos el fruto operando en nosotros, la gente simplemente rechaza el evangelio. Entonces, esto es lo importante. Si ustedes notan la historia bíblica, hablando de hechos, lo primero que los apóstoles empezaron a manifestar en los primeros años fue bastante los dones. Habían milagros, señales, prodigios, maravillas. Pero lo que realmente impactó al mundo, ¿saben qué fue? Ver a estos que hacían milagros y maravillas, verlos encarcelados, verlos aprisionados, verlos aserrados, traspasados, decapitados, y ellos mantener su fe firme, sin fluctuar hasta el final. Nerón no se impresionó por los milagros que hacían. Nerón tenía registros, le llegaban registros de que un paralítico caminaba, de que por ahí se corría el rumor de que una jovencita resucitó con uno de los seguidores de Jesús. Todas esas cosas él tenía conocimiento. Lo que le impresionaba a Nerón era ver cómo al echarlos a los leones, cómo al utilizarlos de antorchas, ellos no negaban su fe en Jesucristo, y todavía muchos de ellos, como Esteban, se atrevían a gritar: perdónales porque no saben lo que hacen. Esto manifestaba el fruto y esto es lo que realmente impactaba. Bien, vamos a continuar. Temperamentos transformados. Vamos a ver 4 personajes bíblicos que expertos en la materia han hecho su análisis de la personalidad de ellos, ¿verdad? Y los han calificado de esta manera. Moisés el melancólico. Bien, se dice que es el más preciado de los temperamentos. Algunas personas con ese temperamento bíblicas fueron Jacob, Salomón, Elías, Jeremías, Isaías, Daniel, Ezequiel, Jonás, Juan el Bautista, el apóstol Juan, Tomás y muchos personajes más, ¿verdad? Las fortalezas de un melancólico, en este caso de Moisés: autosacrificio, fiel, abnegado, talentoso, taciturno, analítico. Pero las debilidades que manifiesta ese temperamento es que es una persona deprimida, crítica, insegura, pesimista, egocéntrica o perfeccionista. Por ejemplo, cuando el suegro vio a Moisés muy ocupado en administrar justicia, que no tenía tiempo para su familia. ¿Por qué? Porque era una persona perfeccionista, ¿verdad? Ahí estaba Moisés, que quería que saliera todo al detalle, y eso le estaba generando un problema familiar. Le acababa de llevar a la mujer, era para que dijera: señores, ahorita vengo, me voy de luna de miel, no cuenten conmigo. No, el cuate se ponía a trabajar. ¿Ok? También vemos en las debilidades el complejo de inferioridad. ¿Recuerdan ese diálogo entre Dios y Moisés en la zarza?
no tengo talento, no sé teología, nadie me va a creer, nadie me creerá que no puedo, que puedo hablar en público. Es decir, no quiero ir. Esas son las cosas. Pero vemos un Moisés que cuando el Espíritu Santo lo procesó, ¿verdad? No sin antes que fuera procesado primero por Egipto, 40 años de estudio con los mejores científicos y lo que hubiera en ese entonces. Vemos un proceso después, otros 40 años en el desierto, pero vemos que después Moisés fue una persona transformada. Un melancólico que no cuenta con el Espíritu Santo, que no cuenta con la ayuda del Espíritu Santo, le cuesta trabajo recibir elogios o felicitaciones. Entre las características, como producto de sus capacidades de los melancólicos, son perfeccionistas. Y esto es que les resulta muy difícil delegar autoridad y responsabilidades. Pero Moisés, vemos que fue un buen ejemplo del temperamento lleno del Espíritu, porque no era perfecto, pero casi todo el tiempo fue un carácter moldeable en las manos de Dios. Entonces ustedes recuerden ese Moisés que tanto menciona la Biblia. Y ahora vamos a ver otro personaje más, Abraham. Y a él se le considera que fue un personaje flemático. Y es una persona con la que resulta llevarse bien, ¿ok? Es fácil de tratar, más o menos, por lo menos para mi temperamento, más o menos. Las fortalezas es que es sereno, alegre, eficiente, confiable, es ingenioso, un tanto pacifista, es organizado, eso sí me la llevo bien con él, es cauteloso y eficaz. Pero las debilidades de un flemático es que es indeciso. Y algunos de los que están aquí y de los que están en línea saben que yo tengo un amigo que es bien flemático, también pastor, y cómo me cuesta. Falto de motivación, es bien tranquilo. Le decíamos el Hijo del Eterno, y no por cristiano, ¿verdad? Sino porque, Dios mío, conservador, pero es terco, egoísta, es cobarde, ansioso y pasivo. Y en el caso de Abraham, vemos cómo Abraham era un hombre que sí amaba la paz, la tranquilidad, ¿verdad? Pero el problema con ese tipo de carácter es que tienen muy marcado, en el aspecto del temperamento, tienen muy marcado el temor. Y vemos que Abraham era un hombre bastante temeroso. Para empezar, Dios le dice, deja tu tierra, tu casa y tu parentela, y se lleva al papá y se lleva al sobrino. Y vemos ese proceso, ¿no? O sea, es increíble cómo Dios toma a Abraham, no lo desecha, sabe su temperamento, pero aún así está procesándolo. Vemos cómo hubieron dos casos bien importantes en Abraham de cobardía, de temor. El primero, cuando baja a Egipto, primero porque ve un rey que no le inspira confianza, y se va a Egipto y hace que la mujer se haga pasar por hermana. Y después, a pesar de que Dios le corrige, después vuelve a cometer el mismo error, volviéndolo a hacer, pero ahora con el rey Abimelech, ¿verdad? Ahora, las normas de moralidad fijadas por Dios no hacen ninguna excepción, pues mentir simplemente es pecado, y Abraham pecó, ¿verdad? Por más que quisiera justificar su mentira, si fuera mentiras blancas, piadosas, de supervivencia, en el caso de él, ¿verdad? Eran mentiras de ese tipo. Mentir era mentir y era ofensivo delante de Dios. Pero Dios procesó a Abraham, procesó y quitó ese temor, y ahora conocemos a Abraham como el padre de la fe. Hay 6 promesas, fíjense, que Dios le dio a Abraham, y que son interesantes porque tienen que ver de alguna manera con su temperamento. Dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, y yo voy a bendecir a los que te bendigan, y yo voy a maldecir a los que te maldigan. Y número 6, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces vemos cómo Dios también tomó a este hombre, como a muchos hombres, ¿verdad? Y Dios va más allá del temperamento que tenía, tanto en sus fortalezas como en sus debilidades. Hay otro bien interesante, y este es Pedro. Dame el que sigue. El apóstol Pedro se le considera como el sanguíneo más sanguíneo de todos los sanguíneos.
Y es que es verdad, hermanos. Fíjense las fortalezas que tiene un sanguíneo. Es extrovertido, amoroso, divertido, cálido, amigable, expresivo, hablantín. Ahí yo puse un asterisco porque puede ser fortaleza o debilidad, ¿verdad? Es optimista, es generoso, es compasivo y sin inhibiciones. Miren, realiza todo de una manera impulsiva y le encanta agradar a los demás. Pero también es franco. ¿Recuerdan? Precisamente lo que hablábamos, que fue el que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero miren las debilidades. Es de carácter débil. Ahora, ¿qué opinan ustedes? ¿Sí es ese Pedro o no? Por lo menos el de los evangelios, considérenlo. De carácter débil, emocionalmente inestable, explosivo, inquieto, inseguro, temeroso, impulsivo, actuaba sin pensarlo. Yo siempre digo que Pedro primero hablaba y luego pensaba. Y yo era como él. Bueno, a veces todavía. Es inconstante. Se brinca de una actividad a otra. Yo tengo algo de eso. Pero también es egoísta. Miren a Pedro lo que decía. Nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué más tenemos? A ver qué me toca. ¿Cuál es la parte que me toca? ¿Verdad? Pedro, fíjense que fue el que habló. Está registrado que es el discípulo que más habló. Óiganlo bien, de todos juntos. Tomen las palabras de Mateo, tomen las palabras de las frases, tómenlas de los diferentes y tómenlas de Pedro, y tan solo Pedro habló más que todos juntos. Por lo menos en el registro bíblico. Este cuate hablaba, pero también lo interesante que vamos a encontrar es que fue con quien más conversó Jesús. El registro bíblico nos muestra más conversaciones con Pedro que con cualquier otro. A pesar de que Juan era considerado como el discípulo amado, aún así. Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, fue fortalecido y resultó ser un hombre tremendo, tremendo. Lo que Dios hizo con él, que también lo puede hacer con cualquier sanguíneo dispuesto a cooperar, es dejar que el Señor tome nuestras fortalezas, las levante y ayudarnos en nuestras debilidades. Pedro fue quien escribió Marcos. Bueno, no lo escribió. Pedro fue quien dictó, ¿verdad? La historia de Marcos. Por eso le pusieron el Evangelio de Marcos, aunque fue Pedro. Pero también escribió 2 cartas universales. Y pueden ver ustedes en su escrito en las cartas, en su escrito, ustedes pueden ver a un Pedro de los Evangelios, pero del libro de Hechos de los Apóstoles vemos otro Pedro completamente diferente. Vemos un Pedro transformado. Ahora, ¿por qué los estamos viendo a ellos, hermanos? Porque si Dios pudo con ellos, ¿crees que no va a poder contigo? Fácil. Pero lo que necesitamos, la clave es flojito y cooperando. Eso es lo que necesitamos. A ver, dile que está a un lado, y los hermanos también ahí. Díganse a sí mismos, yo flojito y cooperando. Eso es lo que se necesita. Dejar que el Señor procese nuestras vidas. Vamos a ver al apóstol Pablo, un colérico tremendo, ¿verdad? Las fortalezas de un colérico: es activo, es práctico, tiene una voluntad muy firme, es un líder nato, es optimista, extrovertido, tiene una fuerza de voluntad muy fuerte y pues es dinámica la persona. Pero las debilidades: es autosuficiente, es impetuoso, es muy duro, es cruel, es sarcástico y es iracundo. Y recuerdan el problema que hubo con Juan Marcos y Bernabé. ¡Wow! También es hostil y hasta amargo. Ahora, el problema con Pablo es que era una mezcla tremenda de un hombre colérico con los estudios, con el conocimiento. ¿Quieren conocer a un colérico peor que un colérico? Es un colérico con estudios. Dios mío, si de por sí se creen la última Coca-Cola en el desierto, ahora cuando están estudiados, no hombre, la prepotencia a todo lo que da. El encuentro que Pablo tuvo con Jesucristo en el camino, ¿recuerdan? Cambió su dirección de liderazgo, no lo disminuyó.
no lo opacó, simplemente redireccionó ese empuje que tenía, esa pasión que tenía por la obra, y nada más le cambió un poquito. Por eso tenemos que estar bien conscientes. Cuando tú y yo le pidamos al Señor que nos cambie, tenemos que ser muy específicos. Cámbiame, ¿qué? ¿Qué quieres que me cambie? Porque lo que creo que necesitamos es que nos perfeccione. Cuando tú ores, cámbiame, quiero que ores pensando como yo lo pienso. Cuando yo le digo al Señor, cámbiame, es perfeccióname, púleme y moldéame. Pablo, transformado, da testimonio en cada adversidad durante sus 3 viajes misioneros. Es increíble ver a un Pablo transformado. Él solo se puso el nombre de Pablo. Un colérico dijo, me llamo pequeño. Quiero que dejen de decirme el elegido. Ahora llámenme el pequeño. Y vemos un Pablo que analicen los 3 viajes que tuvo. Analicen sus naufragios. Analicen todo, su momento en que él está con los apóstoles, su forma de conducirse. Es un hombre que fue arrebatada la autosuficiencia, la crueldad, el sarcasmo, la amargura. El colérico que está dispuesto, los que estamos dispuestos a reconocer y a llamar las cosas por su nombre, no vamos a decir malos hábitos o no vamos a decir así soy. No, vamos a entender cómo llamarle a las cosas. Igual, en todo temperamento, llamarle a las cosas por su nombre. La ira es pecado. La amargura es pecado. Todas las cosas que son las debilidades dentro de un colérico son pecados. ¿Por qué? Porque simplemente es el temperamento bajo el dominio del pecado, de la naturaleza vieja. Ahora, vamos al que sigue. ¿Cuál eres tú? Ahí vamos a empezar a hacer algunas. Este va a ser un preexamen, ¿ok? Un estudio pequeño, práctico, para por lo menos tratar de ubicarnos un poquito. La próxima semana vamos a hacer un estudio, un examen profundo. Vamos a dedicar nuestro tiempo en eso, para hacer un examen para que podamos nosotros ya identificarnos un poquito más. ¿Quién de ustedes ya tiene identificado más o menos su temperamento? Levanten la mano, manténgala a lo alto. Ok, más o menos. Algunos no, otros no. Ok, bien. Hemos visto en estas páginas y hemos visto esta historia, pues no esta historia, perdón, sino esta teoría del temperamento, ¿verdad? Y recuerden, nadie tiene un temperamento exclusivo, ni al 100%. Somos una combinación de ellos, pero sí vamos a encontrar lo que se conoce como un temperamento dominante, ¿de acuerdo? Así es que vamos a poner el primero. La primera pregunta sería, ¿soy extrovertido? Ahí ustedes tienen que preguntar y responder. ¿Cómo te consideras tú? ¿Extrovertido? ¿Sí o no? Si es así, entonces estás del lado de los sanguíneos o de los coléricos. Una persona extrovertida es una persona, por ejemplo, que tiene facilidad a estar cerca de los demás, que tiene facilidad de interactuar con los demás, platicando, siendo parte, porque puede usted estar dentro de muchas personas, pero aunque esté junto con muchas personas, puede estar aislada aquí, ¿verdad? O sea, llega el momento en que usted es una persona que se siente incómoda rápidamente estando delante de los demás. Una persona extrovertida es una persona que le resulta fácil comunicarse, no que es una persona que responde preguntas, sino que es participativa, ¿de acuerdo? Principalmente. Una persona introvertida es una persona más callada, es una persona más discreta en varios aspectos. Ahora, de hecho, todo esto lo vamos a definir un poquito más en las siguientes clases, ¿verdad? Pero nada más para darle la idea para que usted diga, bueno, yo me considero extrovertida, introvertida, ¿verdad? ¿Le gusta el relajo? Es extrovertida. ¿Le gusta estar un poquito más solita, aislada? Es más introvertida.
le gusta ir a lugares donde hay mucha plática, mucho convivio, le gustan las fiestas, es un tanto extrovertida. Le gusta oír de eso, le gusta más asuntos más de biblioteca o ese tipo, es más introvertida. Hay un sinfín de cosas que sería que ver. Bueno, la número 2, si la respuesta a la número 1 es sí, es decir, si eres extrovertido, entonces pregúntate, ¿tiendo a ser un súper extrovertido? O sea, me paso de comunicativo, de platicador, de todo ese asunto. Esto es, ¿eres generalmente el primero en hablar? ¿Verdad? O eres el que dejas que otro hable, pero en su momento tomas dominio de la plática y después no hay quien te la quite. ¿Verdad? Si hay gente que te dice, oye, espérate, déjame hablar ahora a mí. Ya te escuché, ahora déjame, yo te explico. Déjame. Si eres bien extrovertido. Si es así, eres sanguíneo. ¿Verdad? Número 3, la que sigue. Si la respuesta a la 1 es sí, todavía sigue siendo sí, pregúntate, ¿soy un buen vendedor? Si es así, entonces eres predominantemente sanguíneo. Si algo tienen los sanguíneos, son buenos en esos aspectos. Ahora, esto es algo general, ¿ok? Estamos ahorita muy superficial, ¿de acuerdo? Esto no va a dictaminar ya en este momento el tipo de carácter que tienes, ¿ok? Número 4, la que sigue. Si la respuesta a la 1 es sí, pero no a la número 2 y a la número 3, pregúntate, ¿soy un líder nato? ¿Soy un líder así por naturaleza? Cuando jugábamos, no, pues yo quiero que él se ponga a cargo. O sea, la gente te busca, no que tú dices, a ver, no te autonombras, sino que la gente te ubica, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a consultar con esa persona. Si la gente te busca, si tienes esas capacidades desde la escuela, en lo que sea, entonces probablemente, si es así, probablemente eres un colérico. ¿Ok? Son de los rasgos más fuertes que encontramos en cada uno de ellos. 5, la que sigue. Si la respuesta a la 1 fue un no, no eres extrovertido, recuerden. Si es un no, significa que no eres extrovertido. Pregúntate entonces, ¿soy perfeccionista? ¿Soy analítico? ¿O soy crítico? ¿Ok? Si es así, probablemente, predominantemente eres un melancólico. Hay gente que es buena para la crítica. O sea, analizan, escuchan, ok, ya escuché todo, y vienen y aportan su punto de vista crítico. No quiere decir que es criticón, no. Que es crítico, ya sea que le pregunten, no le pregunten, mira, mi opinión es esta y esta. Estuvo bien, estuvo así, estuvo así. Los tenemos, de que los hay. Entonces, es probablemente, ahorita estamos en probabilidades, que predomine el temperamento melancólico. La que sigue, la 6 sería, si respondiste no a la pregunta 1, recuerdan, eres extrovertido, entonces pregúntate, ¿otros me conocen como una persona muy callada? ¿Sí o no? Ahora, ¿te enojas raramente, pero padeces de temores, de cierta ansiedad? Si es así, es muy probable que seas un flemático. Ahora, como les dije, esta es una prueba muy simplificada. Solo considera más o menos el temperamento predominante. Pero nos va a ayudar a que en esta primera etapa del examen podamos ya tener una guía, ¿de acuerdo? Ok, a ver, les hago la pregunta. Está libre, ¿ok? A quien quiera contestarla. ¿Alguien de aquí, a lo que vimos ahorita, se encontró en ser un sanguíneo predominante? Levante la mano. Si hubo alguno, aquí hay uno. Ok. ¿Alguien se encontró predominantemente como un colérico? Levante la mano. Tenemos 3. A ver, no, levanten la mano, por favor, bien. O sea, o no la levanten o levantenla bien. Tenemos 4. ¿Ok? ¿Algún melancólico que digan, creo que yo soy melancólico? Levanta la mano. Tenemos 2. ¿Ok?
flemático que diga, bueno, yo sí soy medio flemático, yo lo entiendo. Tenemos 1, 2 más. Bueno, ok, pues ya más o menos nos damos una idea, ¿no? Y pues si ustedes observan, sí empezamos a encajar dentro de ese patrón. ¿Alguna pregunta, alguna observación de alguno de los puntos que vemos? Lo que podemos ver en esta noche es la importancia de la llenura del Espíritu Santo. Lamentablemente la gente busca la llenura del Espíritu para encontrar manifestaciones, ¿verdad? Yo quiero que el Espíritu me llene para hablar en lenguas, yo quiero que me llene para temblar, yo quiero que me llene para X cosas. Pero podemos encontrar que el Espíritu Santo busca llenarnos porque lo que necesitamos es un control de Él, no una manipulación, sino un control, que es bien importante. Ahora, ¿por qué es importante para nosotros? Porque el llamado que Dios ha depositado en ustedes, ya sea que lo conozcan o no, es bien importante que ustedes, ya sean ministros o no, tengan la llenura del Espíritu, sean guiados por el Espíritu. Estamos enfrentándonos. Antes, mis hermanos, era una lucha muy marcada entre el bien y el mal. Se podía ver una distinción entre lo negro y lo blanco, la luz y las tinieblas. Antes podíamos ver perfectamente que nuestra lucha era contra el mundo, me refiero al sistema, contra nuestra carne y contra el diablo. Pero ahora, con estas infiltraciones de doctrinas y esta globalización en todos los aspectos, crea muchos conflictos en la iglesia, donde empieza a crear muchos tonos de gris. Y entonces podemos quedarnos en un margen muy amplio, donde nuestra ética, donde nuestra moral, donde nuestros principios, donde nuestro carácter está muy comprometido. Si de algo la iglesia está sufriendo, es de una falta de ética ministerial. Y estamos padeciendo bastante, hermanos. Por eso es la urgencia a poder encontrar nuestras debilidades. David oró y dijo, perdóname aún de mis pecados, aún de los que me son encubiertos, ¿verdad? David tuvo esa razón de orar, pero no quiere decir que la oración de David la vas a convertir en la tuya. No somos una iglesia que practica rezos, no somos una iglesia que practica frases, dichos, ¿verdad? Para nosotros es muy fácil, Dios, perdóname por mis pecados, aún de los que me son ocultos. No. Hay una diferencia. Desde Hechos capítulo 2 hasta nuestros días, la iglesia cuenta con el Espíritu Santo y con una llenura de Él. Y nos puede mostrar, revelar cuáles son nuestros errores, cuáles son nuestras faltas. Nada de que, es más, casi está prohibido que oremos, Dios, perdóname aún de los pecados que no me acuerdo. Tú los conoces, ya me voy. No. Eso está fácil, ¿no creen? Eso se pone en un asunto muy fácil y no debe de ser así. Necesitamos ser personas que conocemos tanto nuestras fortalezas como nuestras debilidades y que podemos pedirle al Señor la ayuda, podemos dar nuestra rendición a Él para que Él tome control de ello. ¿Oramos para despedirnos? Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias por el Espíritu Santo que habita en todos, en todo creyente, cualquier persona que ha nacido de nuevo, que ha sido integrada al cuerpo de Cristo, ha sido bautizada en el Espíritu. Eso no hay duda, tu palabra lo dice así y así yo lo creo y simplemente así es. Pero, ¿cuánta necesidad tenemos de la llenura? Por eso tu palabra nos decía al principio, no se embriaguen de vino, no se embriaguen de las redes sociales, no se embriaguen de entretenimiento, no se embriaguen de trabajo, no se embriaguen de nada que los pueda embriagar, porque cuando se embriagan de eso, eso los domina. Y podemos ver, Señor, de qué nos estamos embriagando algunos. Podemos ver qué cosas son las que nos dominan, las que nos manipulan o nos dictan qué manera de vivir tengamos. Tu palabra nos dice, sean llenos. Antes
que pueda venir la embriaguez de los afanes del día o de la vida. Antes de todas estas cosas, llénense del Espíritu. Y tu palabra dice que tus palabras son espíritu y son vida. Entonces, el Espíritu es una llenura en la oración, en el ente, en el ser espiritual que está alrededor de nosotros, que llena la tierra, pero también es la personalidad del Espíritu en la Biblia, en la palabra de Dios. Pedimos, Señor, que nuestros hermanos, que nuestra congregación, que nuestras familias sean llenas del Espíritu y que éste pueda tomar control sobre cada área de nuestra vida, incluyendo, sobre todo, mi Dios, en nuestro temperamento. Que no escuchemos más a nuestros jóvenes que nos digan: mis padres gritan, mis padres son iracundos, mis padres son irascibles, son intolerantes, mis padres están llenos de carnalidad. Que nuestras esposas no vengan a quejarse o a llorar y decir: mi esposo es un hombre insoportable. O lo mismo de los esposos. Que podamos ahora empezar a escuchar de nuestros jóvenes, de nuestros matrimonios, de nuestros congregantes: yo veo que mi familiar, yo veo que mi compañero, mi compañera se está llenando del Espíritu. Escucho sus palabras, veo sus acciones mucho más llenas y abundantes del Espíritu que de lógica, que de conocimiento, que de analítica o de cualquier otra cosa. Pedimos esto, Señor. Es lo que yo pido para mí, para mi familia y para tu iglesia en Cristo Jesús. Amén.